Sí, buenas. ¿Sí? ¿Se me oye? Ok, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Sé que para algunos además es, bueno, cierto sacrificio, porque llegar hasta aquí no es fácil, sobre todo tal como están ahora el tráfico, las comunicaciones y demás. Veo algunos rostros conocidos también, algunos vuelven al lugar del crimen, es decir, a la universidad de la que salieron, ¿ok? Entre los que me cuento. Y bueno, ya sabéis que, bueno, en este tipo de charlas la gente tiende a llegar un poquito tarde, tiende a ser un goteo constante. Normalmente yo creo que esperan a que termine de hablar yo para ir llegando, ¿ok? Para llegar un poco a lo más interesante. Pero seguro que, bueno, se irán incorporando según vaya pasando el tiempo y estoy seguro que de todas maneras vamos a tener una sesión francamente productiva en el día de hoy, ¿ok? Bueno, lo primero es hacer una pequeña presentación para que me conozcáis todos. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez. Yo soy director de Ningen Caixa y director para Europa de Multiplicity. ¿Veis? Todos esos nombres ahí. Multiplicity y Ningen Caixa son dos empresas que son hermanas, de alguna manera, y ambas están centradas sobre todo en los temas de evaluación y desarrollo, ¿ok? Dentro de los recursos humanos, en la parte más concreta sobre todo de evaluación, preferentemente, pero también en la parte de desarrollo, que es lo que realmente tanto Natalia, a quien os presentaré ahora, como yo, hemos hecho prácticamente toda la vida. Yo soy psicólogo de estudios, de la parte de industrial y laboral, y llevo dedicándome a esto pues ya bastante tiempo, demasiado. De hecho, recibí hace poco una llamada de esta casa invitándome al 25 aniversario de mi licenciatura, lo cual es bastante deprimente, ¿okay? Cuando no puedo decir 25 años ya sin pestañear. Aquí hay gente que me ha dado clase a mí, o sea que los hay peor. Okay. Bien. Decía, bueno, por no entreteneros mucho más, por no alargar mucho esta presentación, sí me gustaría presentar brevísimamente a las personas que me acompañan hoy, aunque luego ellos si quieren abundar un poco o profundizar un poco más, pues perfecto. Por una parte está Natalia Batista. Natalia es la directora general de Multiplicity, ¿vale? Multiplicity es una empresa que tiene su sede en Santo Domingo, en República Dominicana, ¿ok? Y ha querido estar con nosotros también en este evento, en esta presentación, ¿vale? Yo siempre creo que es un poco locura venir de Santo Domingo hacia acá, sobre todo en estas fechas. Es mejor al revés, que es lo que haré yo a partir del lunes, ¿ok? Y también nos acompaña Alfredo, ¿ok? Que es profesor de esta casa, está en el Departamento de Psicología Social y del Trabajo, ¿ok? Y es un poco, bueno, la parte más académica de este asunto. Ahora os explicaremos un poco cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a Multiplicity, pero es una experiencia de colaboración entre lo que es la empresa, o la consultoría en este caso, y lo que es la universidad o el mundo académico, ¿ok? Y, digamos, Alfredo representa en este momento esa parte. Mirko, que estaba también anunciado en las invitaciones que os hemos enviado, aún no ha podido llegar, supongo que se incorporará a lo largo del día. Seamos indulgentes con él porque acaba de llegar de un viaje de Colombia, o sea que vendrá un poco torrija el muchacho. Así que seremos un poquito comprensivos con él cuando llegue, ¿ok? No quisiera tampoco empezar sin dar las gracias, evidentemente, a la Universidad Complutense, a la Facultad de Psicología, por ser nuestra anfitriona en el día de hoy, y porque, por lo menos en lo que a mí respecta, siempre ha tenido un talante de colaboración y de ayuda enorme, lo que yo le agradezco mucho, ¿vale? Como decía, uno de los objetivos también fundamentales de este tipo de eventos, no es el primero que hacemos, yo he hecho ya varios, es intentar eso, superar un poquillo la brecha que existe a veces entre lo que es el mundo académico y el mundo profesional, ¿vale? Que parece que una cosa es el mundo utópico y el mundo real, y yo creo que siempre han sido mundos que tienen muchas cosas que ofrecerse, con sus diferencias, y que se puede sacar mucho, digamos, de una convivencia y de una imbricación común de esos dos mundos, ¿ok? Y también agradecer, aunque hoy no puede estar aquí, a Miguel García. No puede estar aquí porque no puede estar aquí, no es que le haya pasado nada, no nos pongamos dramáticos, no puede estar aquí hoy, pero Miguel García, que también es profesor de esta casa, del Departamento de Psicología Social, que siempre, bueno, ha sido una persona muy cercana a nosotros y muy orientada a eso, ¿no? A esa colaboración con entidades externas a la Universidad Complutense, ¿ok? Perfecto, pues dicho todo esto, si queréis, empezamos. Os voy a explicar un poco a nivel logístico en qué consiste esta charla, ¿no? O cuáles son las fases un poco que vamos a seguir. En primer lugar, nosotros os contaremos lo que ha sido nuestra experiencia y nuestro enfoque en el mundo de la evaluación, sobre todo centrado
en una herramienta concreta o en una serie de herramientas concretas que reciben el nombre global de Multiplicity, ¿vale? Cómo hemos enfocado eso, cómo entendemos nosotros la evaluación, cómo hemos ido evolucionando con los años y cómo hemos tenido esa colaboración con la Complutense, con la Facultad de Psicología, y qué nos hemos aportado el uno al otro, ¿ok? En una segunda fase de esta charla se os dará evidentemente voz a todos vosotros para cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, cualquier otra experiencia que queráis compartir con nosotros. Pues encantado, yo creo que es la parte más importante o más interesante de este tipo de eventos, el poder intercambiar información entre nosotros, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, una tercera parte, haremos un pequeño aperitivo, un pequeño cóctel ahí fuera, ¿ok? Donde seguiremos evidentemente hablando, compartiendo, pero ya de una manera más informal y más personal, ¿ok? Perfecto, pues lo dicho, por nuestra parte sí me gustaría empezar contando un poco, bueno, el objetivo, aparte de ese, digamos, de ese acercamiento entre universidad y empresa, es el básico, compartir experiencias y prácticas que nos permitan integrar, ampliar nuestra visión de lo que es la evaluación, de un aspecto tan crítico dentro de los recursos humanos como es el de la evaluación. Justo es explicaros un poco qué es lo que nos ha traído hasta aquí, o qué es lo que nos lleva a Natalia y a mí, cuál es el camino que hemos recorrido hasta llegar aquí. Como os decía, nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando en el tema de la evaluación, ¿vale? Y cuando llevas mucho tiempo trabajando en el tema de la evaluación, pues ves de todo, ¿ok? Ves cosas que son más útiles, ves cosas que son menos útiles, ves cosas que al cliente le sirven, ves todo tipo de evaluaciones, que se evalúan todo tipo de constructos existentes, inexistentes, inventados y de toda la haya, ¿ok? Entonces, durante ese recorrido, durante todos esos años, te vas haciendo preguntas, te vas haciendo planteamientos para ver, decir, cocho, ¿cómo puedo hacer esto más útil? ¿Cómo puedo hacer que esto realmente sirva para lo que está pensado? ¿Cómo puedo hacer que esto al cliente le sea de determinada utilidad? Cuando digo cliente me refiero en extenso, ¿no? al usuario de cualquier herramienta de evaluación. Y entonces en todo ese proceso llegamos a un punto doble, es decir, entendemos que hay que hacer dos cosas. Primero, acercarte a la evaluación, acercarte en el sentido de profundizar, ¿ok? Que ahí va un poco la parte de nuestra colaboración con la Universidad Complutense, es decir, el meterte más dentro de la evaluación para tener más rigor, para tener unas herramientas más adecuadas, para tener unas herramientas mejores y que nos den unos resultados mucho más objetivos. Pero en segundo lugar, además de acercarse, eso tiene que ver un poco también el enfoque que ha tenido siempre Natalia, hay también que alejarse, ¿ok? Porque a veces, sobre todo los que venimos quizá de una parte más técnica, tendemos a que los árboles no nos dejen ver el bosque, es decir, a centrarnos mucho en lo que es una herramienta de evaluación y a lo mejor en perder de vista, sobre todo en un ámbito empresarial, lo que hay alrededor de esa herramienta de evaluación, ¿ok? Por tanto, son dos enfoques lo que hemos tenido aquí, lo vais a ver ahora, acercarnos por un lado y alejarnos por el otro, para tomar un poquito más de perspectiva, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que uno se hace, o que uno debería hacerse, es la que tenemos aquí, es decir, ¿para qué sirve una evaluación? ¿Ok? Pensar que una evaluación es como un diagnóstico, ¿ok? ¿Para qué sirve realmente un diagnóstico? En sí, tiene usted lepra, vale, bien, ¿y a partir de aquí qué hacemos? ¿Ok? Es decir, si lo pensamos fríamente y salimos un poco de la parte técnica, de la parte de diseño, de la parte de desarrollo, además, una evaluación en sí misma, digamos que no es nada, ¿ok? Una evaluación no es más que una cosa que sirve a un objetivo, ¿vale? A una adecuación persona-puesto, a un proceso de reclutamiento y selección, a un proceso de desarrollo, a un proceso de evaluación de potencial, etcétera, ¿ok? Y eso va a marcar lo que la evaluación es decir, la evaluación no tiene valor como tal, sino para dar respuesta a una serie de preguntas o a una serie de procesos. Por tanto, ese tiene que ser de alguna manera mi punto de partida a la hora de ponerme a crear una evaluación. Ok, va a dar respuesta a determinadas preguntas que me están haciendo. Pensar que todo lo que nosotros hemos hecho con Multiplicity también viene, Natalia os lo comentará después, de experiencias de cliente, es decir, es el propio cliente el que te va diciendo, oye, necesito esto, oye, esta respuesta no la tengo, con esto no sé qué hacer, ¿vale? Ha sido un proceso de adaptación constante a lo que realmente la gente te va demandando, ¿ok? Y la gente te va mandando respuesta a estas preguntas. No se trata de construir una herramienta en el aire, ¿ok? El objetivo va a definir el tipo de evaluación que vais a usar y además va a definir el tipo de análisis que vamos a hacer, ¿ok? Con respecto
Utilizando una misma herramienta, vamos a tener un tipo de análisis distinto dependiendo para qué la estamos utilizando, cuál sea nuestro objetivo. Vuelvo al mismo ejemplo de antes. Cuando tú te hacen un análisis de sangre, no siempre el análisis se hace de la misma manera. ¿Estás buscando una cosa o estás buscando otra? ¿Okay? Entonces, ¿estás haciendo un enfoque de análisis o estás haciendo otro? ¿Okay? Aquí es exactamente igual. Esta es la idea. Se trata un poco, como decía, de tomar perspectiva. ¿Okay? De dar un poquito un paso atrás con referente a las herramientas de evaluación y pensar, yo puedo tener una herramienta de evaluación magnífica. ¿Okay? Puedo tener el mejor motor del mundo. Si ese motor no cabe en el coche, no me sirve de nada. Si ese motor no está unido al eje de transmisión, el coche no anda. ¿Okay? Y si la dirección no está unida a su vez al eje, el coche andará, pero no sé exactamente dónde va. ¿Okay? La idea es tener una visión un poquito más holística de lo que es la evaluación en sí. ¿Vale? Es decir, no pensar en una herramienta de evaluación como algo aislado, o no pensar en la evaluación como algo aislado, sino como algo integral. Es decir, es como el motor de un coche. Un coche es un sistema, per se, y el motor no es nada sin el resto del coche o sin el resto de los aparatos que definen que el coche va a andar. ¿Okay? La evaluación es lo mismo, por eso, de ahí viene un poco lo que nosotros llamamos la valoración integral, es decir, intentar integrar lo que es la evaluación dentro de lo que es la sistemática de la compañía. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa o por qué a la gente, en muchas ocasiones, a los clientes, no les funciona o no les funciona bien o entienden que no les da determinado resultado una herramienta de evaluación? Incluso aunque sea una herramienta de evaluación probada, aunque sea una herramienta de evaluación buena y demás. Porque es una herramienta aislada, es decir, ellos tienen su herramienta de evaluación, pero, corcho, se ponen a hacer los perfiles que necesitan y los perfiles nadie les dice los criterios que tiene que tener para hacer los perfiles, con lo cual hace un disparate de perfil y lo que pasa es que no le funciona la herramienta. El fallo no está en la herramienta, ¿okay? El fallo está en el principio, es decir, en el haber diseñado el perfil. Como os decía, todo eso se va imbricando, ¿ok? Pero ¿cómo diseño el perfil? Vale, pero luego ¿cómo le doy los resultados a la gente? Pero ¿cómo contrasto esto con otra prueba o con otra entrevista? ¿Okay? Pero una vez que tengo esto, ¿cómo desarrollo estas competencias que han salido un poco peor? Eso, nosotros vimos que la mayoría de las herramientas de evaluación que nosotros hemos utilizado siempre no tienen eso. Es decir, es una herramienta que está aparte, que es como una cosa cerrada y que tú metes en tu sistema, ¿ok? Y ahí te apañas, ¿vale? Nuestro enfoque, digamos, es totalmente diferente. Es decir, Multiplicity es una herramienta de evaluación, porque es una herramienta de evaluación, eso no lo puedo negar, es un poco el corazón del asunto, ¿ok? Pero a partir de ahí Multiplicity genera, digamos, herramientas que ayudan al cliente en todos esos ámbitos, ¿ok? Le dicen cuáles son los criterios que tiene que utilizar para definir un perfil, por ejemplo, le dice cuáles son los criterios que tiene que utilizar para dar un feedback sobre esos resultados, le dice cómo tendría que trabajar una entrevista para contrastar esos resultados, le dice qué pruebas de contraste puede utilizar para profundizar en unas competencias u en otras, le da consejos sobre cómo puede desarrollar unas competencias u otras. Es decir, lo que nosotros hemos intentado crear aquí es un poco un sistema, es decir, algo que coja todo y que dé respuesta a todas las necesidades del cliente, ¿ok? Pensando en el mismo ejemplo que decía antes, un cliente no quiere la puerta de un coche, quiere el coche, ¿ok? El coche entero, y que el coche funcione y que el coche le lleve de un sitio a otro. Esa es un poco la idea de Multiplicity, es decir, el tener una visión holística, una visión integral en un momento dado, ¿vale? Ese ha sido nuestro punto de partida y por ahí hemos tirado, ¿ok? Bien, una vez que llego a este punto, es decir, a este punto de la valoración integral, nos surge otra pregunta interesante, volviendo un poco atrás. Como os decía, hemos visto todo tipo de valoraciones y todo tipo de evaluaciones. Entonces, la pregunta importante que surgía es, ¿qué evaluar? ¿Vale? Démonos cuenta también que estamos moviéndonos en un entorno empresarial, en un entorno de consultoría y demás, donde hay que intentar ir al grano lo más posible, ¿ok? E intentar acertar a la primera. Es decir, ¿qué tengo que evaluar? Yo a lo largo de estos años, igual que seguro muchos de vosotros, he visto evaluar de todo. He visto evaluar personalidad, he visto evaluar actitudes, he visto evaluar valores, he visto evaluar competencias, he visto evaluar de todo eso junto y luego mezclarlo a ver qué sale. Es decir, pero ¿cuál es la respuesta? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para dar luego una respuesta eficiente? Para que el cliente pueda manejar todo eso que vimos antes como ciclo integral de una manera más lógica. ¿Ok? Bien. Yo creo que todos sí que tenemos una idea clara de lo que tenemos que evaluar. O sea, lo que estamos buscando es aquellos aspectos que hacen que una persona
sea más competente o más eficiente que otra en un área determinada, sea esa área más amplia o menos amplia. Eso es lo que a mí me interesa, entiendo. A la mayoría de nosotros es lo que estamos buscando. Me da igual si es para reclutamiento y selección que si es para desarrollo, eso es lo que busco. Lo que hace mejor o lo que hace menos bien, que también me interesa, si estoy planteando las cosas para desarrollo. Ok, planteado desde ahí, y después de una, digamos, de una experiencia de muchísimos años, ¿a qué conclusión llegamos? Para simplificar un poco el asunto. ¿Qué es lo que hace a una persona mejor que otra? Mejor que otra me refiero en desempeño, ¿ok? No mejor moralmente ni nada por el estilo, ¿ok? Lo que hace mejor a alguien es, por la experiencia que nosotros tenemos, es que esa persona o hace otras cosas o hace las cosas de otra manera, ¿ok? Es decir, esa persona es mejor en este concreto trabajo porque ella hace 70 llamadas y tú haces 7, ¿ok? Porque él le hace 7 preguntas al cliente y tú le haces 2, ¿ok? O porque él le dedica 3 horas y 17 folios a hacer un plan de proyecto y tú te plantas la fecha en el calendario y ya has terminado, ¿ok? La diferencia es una diferencia en hacer más, en hacer otras cosas, en hacerlas de otro modo, pero la diferencia es hacer, ¿ok? Eso es, digamos, ya sé que hay muchas cosas por detrás, ¿ok? Pero la diferencia, sobre todo hablando en entornos empresariales, institucionales, es una diferencia de conductas. Hay una gente que hace unas cosas o las hace de otra manera y hay otra gente que las hace de otras cosas o las hace de otra manera. Por tanto, el rendimiento es mejor en unos casos que en otros, ¿ok? ¿Vale? Bien. Entonces, como decíamos, ¿qué debemos medir? Si las conductas son los que marcan las diferencias, digamos la cosa es un poco de perogrullo, ¿no? ¿Qué es lo que debería medir? Podéis contestar si queréis eso. Como es fácil y tal, ¿no? Debería medir, digo yo, conductas, ¿no? Ese es el interés que tengo. Medir conductas. Ok, aquí quiero hacer un inciso porque en más de una ocasión me han puesto una determinada objeción. Y es que no es tanto la conducta lo que determina las cosas, sino el resultado. Digo, bien, desde un punto de vista, digamos, empresarial, es cierto, pero es que no son cosas diferentes, vamos, no son cosas diferentes, son cosas muy diferentes, pero no van unidas y sí van unidas. Vamos a ver si me explico. Ok. Está claro que lo que busco en una compañía, en una institución, me da igual que sea una ONG, todos tienen objetivos, todos buscan un resultado, es el resultado. ¿Ok? Pero digamos, dentro de lo que son recursos humanos o dentro de lo que es evaluación, por lo que yo puedo responder es por las conductas, no por los resultados. Me explicaré. Cuando yo estoy buscando a alguien, me fijaré en los resultados para ver las conductas que quiero, ¿correcto? Porque esas conductas entiendo que me van a llevar a esos resultados, ¿ok? Pero el resultado, digamos, no depende absolutamente de la conducta, hay otros factores, ¿vale? En algunos casos, el resultado dependerá en un 90% de mi conducta, en otros será en un 50%, en otros será incluso de menos. Quiero decir, a nosotros lo que nos va a interesar es buscar esas conductas. Entendemos que esas conductas van a aumentar la probabilidad de que un resultado se dé, ¿ok? Pero son, digamos, cosas distintas en ese caso, ¿ok? Perfecto. Una vez que nosotros tenemos claro que lo que tenemos que medir son conductas porque entendemos que eso es lo que establece la diferencia entre un buen desempeño y un desempeño no tan bueno, nos ponemos a buscar y decimos, ¿hay algún modelo, digamos, teórico que nos ayude a enfocar una evaluación conductual? Pregunto, ¿lo hay? ¿Sí o no? Sí. Ok. Hay un modelo basado en conductas, el modelo de competencias, ni más ni menos. Entonces alguno me dirá, para llegar hasta aquí, para este viaje no me hacían falta alforjas, para llegar al modelo de competencias. Y yo digo, sí, creo que sí hacen falta alforjas. ¿Por qué? Por dos motivos. Lo del modelo, ¿vale? Lo digo con bastante intensidad. Yo creo que aquí empieza un poco la relación que hemos tenido con la Complutense. Es decir, y en empresa tenemos mucho esa costumbre, uno no puede medir lo que le dé la gana, suponiendo que eso que a mí me da la gana existe. ¿Ok? Yo puedo hablar, no sé, de gestión trifásica, pero la gestión trifásica no existe solo porque lo diga yo. ¿Me explico? Cuando uno quiere medir algo, tiene que basarse en que ese algo realmente exista o haya una cierta evidencia de que esos constructos que está intentando medir existan, ¿vale?
tiene que tener una cierta literatura detrás, una cierta investigación detrás. Tiene que basarse en un modelo conocido, o desarrollar un nuevo modelo, pero, digamos, experimentar ahí a saco y sacar cosas que realmente tengan sustancia, ¿ok? Eso es lo primero para crear una herramienta de evaluación, basarse en unos constructos que realmente tengan una validez teórica, es decir, que eso está ahí, que de alguna manera existe, hablando entre comillas. Eso es, digamos, nuestro basamento, ese modelo de competencias. Fijaros, por ejemplo, por poner un ejemplo, si utilizamos un modelo de personalidad. Si nosotros utilizamos un modelo de personalidad, hay modelos de personalidad ya desarrollados, poner un ejemplo cualquiera, un Big Five, ¿ok? Eso hay un contraste, eso hay una experimentación, hay un montón de cosas. Yo no puedo decir, bueno, es que yo necesito un rasgo más, voy a meter uno más y van a ser el Big Six, porque yo me invento el Six. Eso es un absurdo, me explico. Visto a lo mejor desde la perspectiva de la personalidad, veis lo absurdo que es. Sin embargo, son competencias que se hace constantemente. Es decir, yo meto ahí las competencias que me pasa por la mente y digo que no sé qué, y esto significa no sé cuántos porque lo digo yo. No es así, es decir, hay que intentar buscar, en competencias hay muchísima literatura, muchísimas cosas definidas y muchísimas cosas que abarcan un campo enorme, digamos, de conductas que nos pueden servir dentro de la, digamos, dentro de la compañía o dentro de la institución, para identificar esas conductas, ¿ok? Es decir, nosotros partimos de una base, digamos, sólida, como es el modelo de competencias, ¿ok? Que nos va a servir para tirar de esas conductas. Y además, aparte del tema modelar, hay un tema importante al utilizar el modelo de competencias, y es usarlo con propiedad, ¿ok? Con cierta propiedad. Decía que el modelo de competencias está basado en conductas, ¿vale? Porque al final es la conducta lo que vamos a ver, no vamos a ver otra cosa. Y hay veces que creo que no se tiene muy claro, o no se ha tenido muy claro, lo que es exactamente una competencia. Yo voy a utilizar los modelos de competencias como si fueran, al fin y al cabo, modelos de rasgos. Es decir, lo que pasa es que en vez de decir extravertido, digo planificación, ¿ok? Pero realmente es lo mismo, es como decir, este tío es así, esta persona, bueno, tiene esta tendencia, o va por este lado. Es que no es eso, ¿ok? Lo que está definiendo es que esa persona hace una serie de conductas, ¿ok? Y esas conductas tienen que aparecer por algún lado, ¿ok? Es igual cuando describimos una competencia, esta discusión la he tenido varias veces, sobre todo, además con alguno que está aquí, porque con alguno que está aquí he trabajado. Y es cuando me dicen, en planificación este tío tiene un 3. Y dices, ¿y? ¿Qué quiere decir un 3 en planificación? Bueno, tiene un nivel medio. ¿Y? Un nivel medio puede querer decir cualquier cosa, ¿ok? A lo que quiero ir es, si no tienes unas conductas que te definan ese nivel, no tienes nada. ¿Qué quiere decir el 3? Si yo tengo una nivelación de 1, 2, 3, 4, 5 y no tengo más, o más que una definición vaga, es un planificador medio, pues vale, pues muy bien. Pero no tengo ninguna, no me sirve para nada, es decir, ni para desarrollar, ni para saber qué puede hacer. Es decir, una competencia, si es algo, es una agrupación de conductas que tiene una fase común. Dentro de planificación hay una serie de conductas que, digamos, tienen una tendencia común hacia aquello que llamamos planificación, ¿ok? Pero son conductas, vuelvo a repetir, y esas conductas tienen que estar estructuradas y niveladas de forma conductual, porque si no, a mí no me sirven. Pondremos un ejemplo, digamos, un poco tonto, pero sencillo. Vamos a imaginar que cocinar es una competencia, es una habilidad compleja, nos puede servir como ejemplo. Ok, cuando nosotros nivelamos una competencia, y eso yo creo que es una de las razones de ser uno de los puntos más importantes de Multiplicity, lo que intentamos es crear, digamos, ese diccionario conductual. O sea, si aquí tenéis 4 niveles, a mí no me vale con tener 4 niveles. Tengo que saber lo que puede hacer en cada nivel. No pasa nada. No me vale sabe cocinar o no sabe cocinar. ¿Qué sabe hacer? ¿Ok? ¿Es capaz de encender el horno sin provocar un accidente? ¿Sabe abrir una lata? ¿Sabe hacer una ensalada? ¿Sabe hacer una tortilla de patatas? ¿Sabe hacer un huevo? Esa es un poco la idea, ¿ok? De juntar lo que es un modelo, digamos, bien basado, como es el modelo de competencias, y de ir a la parte conductual, que es lo que nos va a partir la diferencia. Es decir, yo tengo que saber hasta dónde puede llegar esa persona. Vale que va a haber, evidentemente, algunos puntos grises, ¿ok? Yo puedo estar en un nivel 3 y tengo aspectos del nivel 2 o tengo algunas conductas del nivel 4, pero bueno, sí que, de alguna manera, me es de mucha más utilidad para crear. O sea, si cogéis eso,
a partir de ahí sí que podéis hacer cosas. Sí que sabéis a esa persona qué es lo que puede hacer, o en qué puesto le podéis colocar, o qué conductas le faltan por desarrollar para llegar a no sé dónde. ¿Okay? Y eso es mucho más fácil de manejar, ¿vale? Aparte de que en un desarrollo es muchísimo más fácil cambiar una conducta que cambiar una personalidad o cosa semejante. ¿Okay? De ahí también la importancia del tirón del tema competencial. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ya sabemos un poco qué es lo que tenemos que medir, o ya sabíamos qué era lo que teníamos que medir. Hay que dar un paso más. Esa segunda pregunta, o esa tercera, es ¿cómo lo voy a medir? ¿Okay? Ya estoy hablando de competencias, ya estoy hablando de conductas. ¿Cómo voy a evaluar las conductas? Lo que decíamos antes, ¿cómo se miden conductas? Pues hombre, parece obvio, ¿no? Lo lógico sería medirlo de una manera conductual. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño experimento. Aquí tenemos un pequeño test, ¿vale? Quien escribió La vida sueño, y tenéis una serie de alternativas, ¿ok? No hace falta que contestéis, no quiero dejar a nadie en evidencia, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Le veis algo raro al asunto? No, en principio parece lógico, ¿no? Es un test que mide un conocimiento y hace un planteamiento, digamos, adecuado en principio. Pero, ¿qué le veis de raro a eso? Sin embargo, cuando veis eso, fijaros que muchos test son así. ¿Okay? Lo que os están pidiendo es una autoevaluación. Una autoevaluación está diciendo, ¿usted hasta qué punto planifica bien? Parece un poco raro, ¿no? Sobre todo cuando estás tratando de trabajar con conductas. ¿Okay? Esta fue una de las primeras ideas que tuvimos nosotros. Hay muchísimos test de autoevaluación en el mercado, ¿eh? Y yo no digo que la autoevaluación nunca valga para nada. Claro que vale. En ciertas ocasiones, claro que vale. Sobre todo vale en un entorno, digamos, limpio. Es decir, en un entorno en el que yo lo único que quiero saber son mis puntos buenos y mis puntos menos buenos y a partir de ahí desarrollarse. Y no me juego nada, ¿vale? Ese es un entorno limpio en el que una autoevaluación puede ser útil. Pero por experiencia os decimos que no es útil, desde luego, en un entorno laboral. En un entorno donde alguien se juega un empleo, donde alguien se juega una promoción o donde alguien se juega algo semejante. Además, es que no me está dando información sobre la conducta. Me está dando información sobre una percepción que tengo yo sobre cómo hago las cosas, que luego las haré así o no, ¿vale? Pero tampoco lo sabemos. ¿Okay? Entonces, digamos, nuestro modelo de evaluación no podía ir por la autoevaluación, tenía que ir por el assessment, es decir, tenía que ir por algún tipo de evaluación conductual. ¿Okay? Hay muchas maneras de evaluar conductualmente. Está el Assessment Center, digamos una manera donde creas una serie de simulaciones donde la persona tiene que poner en juego una serie de conductas y tú las evalúas observando desde fuera. Es una magnífica herramienta de evaluación. El problema es que, digamos, es poco operativa, en el sentido que es muy cara, es muy complicada de aplicar, etc. Entonces, lo que nosotros teníamos que buscar era, digamos, una herramienta de autoevaluación, de alguna manera, pero que estuviera basada en assessment. Es decir, crear un modelo de cuestionario, ¿okay? Pero que tuviera la forma de un assessment, que es lo que nosotros hemos intentado. Construir un assessment, pero fácil. Es decir, crear una serie de situaciones que provoquen unas conductas, plantearle a la persona unas situaciones y darle una serie de posibles respuestas, pero siempre conductuales. ¿Okay? ¿Qué haría usted? Es decir, con eso, digamos, teníamos montado un poco nuestra base del cómo trabajar. Es decir, sé lo que quiero medir, sé cómo lo quiero medir, sé el tipo de prueba que quiero hacer, pero ahora, ¿cómo construyo una herramienta con garantías para medir eso? ¿Okay? Que es la segunda parte, y aquí es donde contamos, digamos, con la colaboración de la Facultad de Psicología de la Complutense. Es decir, oye, mira, esta es nuestra idea, tenemos una base teórica buena, sabemos dónde queremos ir, pero necesitamos una ayuda y además una visión también desde fuera para crear una herramienta que tenga todas las garantías posibles, ¿okay? dentro de lo máximo a lo que se pueda llegar. ¿Okay? Siempre digo que esta colaboración también es fructífera en un sentido. Los que venimos del mundo empresarial y los que venimos del mundo académico somos distintos en la manera de plantearnos las cosas. Entonces yo creo que esa colaboración ha sido muy fructífera en el sentido de decir, Miguel Ángel, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿okay?
tienes que tener un rigor, hacer las cosas y tal, y desde mi parte decir, Alfredo, córtate porque en la realidad eso no se puede hacer, ¿ok? Y yo creo que esa combinación nos ha ayudado mucho, es decir, a sacar lo más riguroso posible, pero que sea lo más aplicable posible al mismo tiempo, ¿ok? Perfecto. Entonces, digamos, para hablaros un poco de cómo se desarrolló esa herramienta, de cuáles fueron esas bases para hacer la mejor herramienta posible, os dejo con Alfredo, ¿ok?, para que os explique un poco cómo fue esa colaboración y cuáles fueron los criterios en los que nos basamos, ¿ok? Perfecto. Bueno, pues no sé si funciona, ¿se me oye? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo os voy a mencionar en general cómo es el desarrollo de herramientas sin entrar en muchos tecnicismos porque es una hora un poco tarde, no quiero fomentar la siesta tardía o el sueño muy temprano. Y quiero contaros también algunas de las anécdotas que hemos vivido nosotros en el contacto con el mundo empresarial desde nuestro ámbito académico, ¿vale? Parte de la clave de esta máxima, que es una frase de Gabilondo, el antiguo rector de la Autónoma, que dice que lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora. Es decir, es tan negativo el no evaluar una conducta como, por ejemplo, puede ser el rendimiento, el no saber si tu rendimiento es adecuado, si está por encima de la media, si está por debajo, como hacer una evaluación si las garantías adecuadas desde un punto de vista científico y psicométrico. Puesto, como dice Miguel Ángel, podéis evaluar cuestiones que ni siquiera existen, que creéis que estáis evaluando una variable concreta, pero en realidad estáis evaluando algo completamente diferente. Y basáis vuestras decisiones en información errónea, que es igualmente grave que hacer una decisión anecdótica o sin una base clara, ¿no? En ese sentido, algunas de las cosas que nosotros hemos vivido son, lo voy a poner como contraejemplo de nuestra colaboración, que es cuestiones de evaluación realmente flagrantes en este sentido. Recuerdo un caso que decían que evaluaban mediante inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, el tema de los algoritmos y aplicando un algoritmo poder evaluar una serie de conductas, y cuando profundizamos un poco vimos que esa herramienta de inteligencia artificial era una fórmula de Excel. Es decir, no sabía yo que Excel era tan sofisticado, igual Google se desarrolló mediante un Excel, pero obviamente no es más allá que una etiqueta de marketing para intentar darle un valor añadido a la evaluación que hacían, ¿vale? Igualmente, hemos visto mucha discrepancia, que en ese sentido también lo señalaba Miguel Ángel, respecto a que tiene que haber un modelo detrás en la evaluación entre lo que se evalúa en el ámbito científico y lo que se evalúa en el ámbito empresarial. Un ejemplo muy claro en este sentido es, por ejemplo, el engagement, que es, pues la traducción sería como el compromiso empresarial de los empleados, ¿no? Desde el ámbito de investigación lo concebimos como una vinculación energética, identitaria y emocional con el trabajo, estar realmente identificado y vinculado con el trabajo. Sin embargo, hemos visto evaluaciones de todo tipo con la etiqueta engagement, desde pues, posibilidades de promoción a salario, por ejemplo, que no tiene nada que ver realmente. Pero era una de estas evaluaciones, digamos, ensalada, donde metían todo y le ponían una etiqueta, digamos, vendible. Otra cuestión importante, que luego detallaré mínimamente, es que por una cuestión de eficiencia tiene que haber la menor cantidad posible de ítems en una evaluación, puesto que a la hora de evaluar no se puede evaluar con los test que se evalúa, por ejemplo, se me viene a la mente algunos test que habéis sufrido como estudiantes que duran 1 hora y media, por ejemplo, la evaluación. Eso es impensable en un ámbito empresarial. Sí que el estudio piloto debe recoger más ítems de los que posteriormente será la escala, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho en esta colaboración, pero nunca debéis ir a una evaluación muy larga. Aunque sea muy exhaustivo, no significa que deba ser muy larga. Siempre tenéis que tener en mente una cuestión de eficiencia, y es que sea relativamente corta. También para incrementar la validez de la medida, porque cuanto más larga se conoce, que más se pueden falsear las respuestas por agotamiento, aburrimiento, cansancio, etc.
Y luego hay una cuestión que hace poco descubrí que me pareció fascinante, y es en un curso de directivos en el cual intentaban mejorar la competencia directiva, hacían preguntas como cuál era la relación con su madre o si había sufrido acoso en el colegio. Si alguien tiene alguna idea de cómo puede estar vinculado eso con ser un buen líder, oye, pues que me ilumine, yo no tengo ningún problema. Pero a mí me olía un poco a psicoanálisis en el ámbito empresarial, que también lo podéis encontrar, pero no tiene ninguna vinculación real con los modelos de desarrollo de liderazgo que existen actualmente. Una cosa es que fomentes, no sé, la oratoria, perfectamente lo puedo entender, y pueden incluso preguntar: ¿has hecho teatro de pequeño? Perfecto, tienes una base de conocimiento, pero ¿cuál es la relación con tu madre? Pues, salvo que seas el líder de tu madre, pues no veo la lógica. Hay muchas guías técnicas que podéis seguir a la hora de elaborar una medición o un test, y son muy conocidas, están online y os detallan claramente cuáles son los pasos y procedimientos que se debe hacer a la hora de validar un test y a la hora también de aplicarlo, que no hay que olvidarlo. No es solo una etapa inicial de elaboración de ítems, sino también una etapa posterior en la cual se debe dar una clara instrucción de cómo se debe medir y qué es lo que se debe medir, que es lo que decían los niveles de competencias. Hay que dar una clara instrucción, por ejemplo, de si es una escala poblacional, qué baremos se deben utilizar a la hora de colocar a la muestra dentro de estos baremos, ¿vale? Hay muchos retos en la evaluación de conducta en el ámbito empresarial, puesto que la jornada de hoy se llama medición. Creo que hay que hacer mínimamente una alusión a ellos. El más importante, no solo en el ámbito de medición, sino en casi todos los ámbitos actuales, es la incursión y la irrupción brutal del Big Data. El Big Data está haciendo que cambien todas las formas de evaluación en general, y también todas las formas de interacción seguramente de aquí a 20 años en el ámbito empresarial. Digo 20 años porque quiero pensar que nos va a dar tiempo a adaptarnos a nosotros, pero creo que será más rápido incluso. Un ejemplo en este sentido es, por ejemplo, cómo se conoce antes de que se lleguen a propagar las epidemias por la venta de Kleenex en las farmacias, por ejemplo. Eso es información de Big Data. O un caso que me contaban ayer más cercano a psicología, una empresa que quiere desarrollar terapia online y quiere desarrollar un algoritmo mediante el cual pueda asignar, dependiendo del trastorno clínico que tenga esa persona, al mejor terapeuta en función de una serie de perfiles que elaboren y que sea automático. Bueno, yo ahí tengo ciertas reservas, honestamente, porque además ese algoritmo debe ser dinámico, debe cambiar en función de la información que le provenga de la eficacia de cada terapeuta y una serie de conductas. O también con el Big Data se pueden generar lo que se conoce como correlaciones ilusorias, es decir, que exista una supuesta correlación entre dos eventos que en realidad no están relacionados, sino que hay otra variable diferente que los relaciona. El caso que a mí más me gusta en este caso de correlaciones ilusorias es una correlación que es más allá de .90 entre el número de películas en las que aparece Nicolas Cage y el número de gente ahogada en una piscina. No sé si está relacionado el mero hecho de ver muchas películas de Nicolas Cage con ahogarte en una piscina, pero es una correlación ilusoria, no existe esa relación. Y con esta evaluación puede dar lugar a eso, es decir, no es la panacea. Es algo que nos va a suponer un reto, pero no es perfecto y obviamente necesita al humano, afortunadamente. Otra cuestión importante es la evaluación continua. Muchas de las evaluaciones que se van a hacer actualmente o se tienden a hacer van a ser evaluaciones más exhaustivas, más sistemáticas a lo largo del tiempo. El caso más paradigmático es la evaluación anual de desempeño. Las grandes empresas, muchas multinacionales, o bien la han eliminado implantando otro sistema, o bien lo han modificado sustancialmente, con evaluaciones, por ejemplo, cada 30 días o con evaluaciones de otro tipo, pero evaluaciones que reflejen más el cambio y la fluctuación en rendimiento y que recojan otras variables que pueden incidir en ese rendimiento.
Este es otro ejemplo, que es otra de las, digamos, cuestiones en evaluación, que se tienden a formatos de evaluación muy visuales. La gente más joven es más audiovisual que otra cosa y se tiende a hacer una evaluación muy visual. Estos son dos ejemplos de ello. Hay un objetivo detrás de ello también. Como decía Miguel Ángel, en un ámbito laboral no es una evaluación limpia, hay intereses detrás. Y lo que se intenta es hacer evaluaciones que no estén sesgadas. Por ejemplo, si os preguntaran, ¿cómo de bien te llevas con tu jefe de 1 a 10? O valora a tu jefe en liderazgo de 1 a 10. Pues intuyo que las puntuaciones andarían entre el 8 y el 10. El 8 es el que está un poco enfadado, pero no se atreve a dar una puntuación muy negativa, y el 10 es el que obviamente quiere promocionar muy rápidamente, ¿no? Un ejemplo de evaluación, por ejemplo, en la que Mirko y yo trabajamos actualmente, es una evaluación mediante las emociones, que no es una panacea tampoco, pero digamos que se intenta mapear el contenido emocional de un equipo, por ejemplo, y se ve en qué cuadrante se sitúa, si tiene emociones principalmente negativas, positivas o activas, pasivas. ¿Por qué hacemos esto? Porque está menos sesgado. La gente no es tonta, también va a entender que no es muy correcto decir constantemente que tiene emociones negativas asociadas al trabajo. Pero si tú a una persona le preguntas, además, de forma continua, ¿cómo te sientes hoy? Y sistemáticamente aparecen emociones negativas, es que algo no funciona. Digamos que es un punto de partida para luego poder explorar con mayor profundidad qué está ocurriendo, sin preguntar cómo te llevas con tu jefe o con tus compañeros, porque es como cuando nos evaluáis a los profesores en la facultad. En general somos fantásticos todos, ¿verdad? Si no, más os vale. ¿Qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, con Multiplicity y lo que nosotros recomendamos? Esta sesión de hoy es simplemente un indicador claro de lo que debería ser, que no haya tanta brecha entre lo profesional y lo académico y existan puentes de colaboración entre nosotros. Lo que no se hace habitualmente es, por ejemplo, la evaluación mediante la observación o el assessment, como planteaba Miguel. Eso sí que es un valor añadido en esta colaboración. También se hace un estudio piloto, que es fundamental para ver si lo que estás elaborando funciona. Por ejemplo, tú puedes pensar que tu ítem está clarísimo. Tú lo ves clarísimo, lo has leído 150 veces y ves que es un ítem muy claro. Sin embargo, en el piloto que haces, una de las cuestiones que hay que ver es la comprensión de instrucciones y ítems. Y ver, a lo mejor, que un ítem sistemáticamente no se entiende correctamente. Ese es el lugar ideal para depurarlo o eliminarlo. Y además es importante, es un estudio previo que te va a costar menos que si haces ya una aplicación de la batería completa a toda una empresa y ves que realmente hay algo que no funciona. En este piloto pues se manejan los tiempos, la dificultad de los ítems de comprensión, manejan algunos estadísticos previos, como por ejemplo la fiabilidad de cada una de las dimensiones que se manejan, y como os decía inicialmente, deben incorporarse más ítems de los que posteriormente estarán en la escala final, ¿vale? Para depurarlo, obviamente, e intentar eliminar los que tienen algún tipo de problemática psicométrica. El estudio de campo final pues ya es el estudio donde se testa, que es lo que se hace en la escala, y se evalúan pues, los ítems de nuevo con todas las indicaciones psicométricas. Seguramente recordéis esa maravillosa asignatura que es psicometría, que algunos tienen una relación intensa, digamos, con ella, no os digo positiva o negativa. Se obtienen las escalas de las puntuaciones, los baremos que antes os mencionaba. Si es una interpretación normativa, tiene que haber normas y baremos, por ejemplo, si es una interpretación a nivel poblacional o dentro de una gran empresa, o si se basa en puntos de corte, pues tiene que estar muy detallado. ¿Qué significa cada corte, como decían? Por ejemplo, en riesgos laborales se maneja mucho el semáforo, rojo, amarillo y verde. Verde está todo ok, amarillo hay cosas que elaborar y rojo es una situación de grave riesgo, ¿vale? Pero tiene que estar muy detallado qué significa cada puntuación, si no, no estáis evaluando realmente, no sabéis cómo interpretarlo. Y, por último, algunas ideas también que deben estar incorporadas en el test es que debe haber una fundamentación detrás.
Los profesores en la academia parece que estamos obsesionados con la teoría, pero simplemente lo es porque nos ayuda a interpretar una realidad muy compleja y simplificarla en una más sencilla de asumir. Muchos de los modelos que se manejan son 4 cuadrantes. En psicología tenemos como cierta parafilia por los modelos de 4 cuadrantes. Y es así porque nos ayuda a ver una realidad compleja de forma simple. Por lo tanto, tiene que estar fundamentado lo que hagáis. No vale, como decía Miguel Ángel, en meter una nueva dimensión al Big Five, que han hecho durante 35 años estudios en todo el mundo. No tiene sentido. Obviamente hay que dejar muy claras las instrucciones, la validez, los usos de las puntuaciones, como decía, y la interpretación de cada una de las puntuaciones, ¿vale? Esto es un poco la idea que yo quería transmitiros, que detrás de un test, aunque lo hayáis olvidado de psicometría, hay un trabajo enorme, muy exhaustivo y que debe ser muy riguroso, para que el producto final que se pueda sacar al mercado, a la aplicación, al usuario, tenga una calidad y una fiabilidad muy clara detrás, ¿vale? Si no, como decía Gabilondo, estaréis evaluando mal y eso es tan malo como no evaluar nada o hacerlo de forma deteriorada. Doy paso a la última parte de la presentación. Muy buenas tardes. Yo les traigo lo que es la experiencia y lo que es la importancia de lo que hemos estado comentando, de esa sinergia entre lo que es el mundo académico y lo que es el mundo de la práctica profesional, de cómo se ve esto. El mundo académico es sumamente importante y tomo las últimas palabras de la presentación anterior, de que todo el mundo cree que un test es algo sencillo. Se inventan test. O sea, hay personas en las empresas que dicen, déjame ver que voy a evaluar valores, tal cosa, inventan test sin realmente cubrir todos los pasos que son rigurosidad. Y por eso es que mucha gente ha dejado de confiar en los tests. Y entonces se confunde todo porque dice, yo no creo en los tests. Y la realidad dice otra cosa, que un buen test tiene mucho que decir, y más cuando se combina con otras herramientas. Multiplicity nace porque yo tengo uno de los principales cazatalentos de República Dominicana. Y nace de eso mismo, de buscar, o sea, me piden buscar gente competente. Y entonces, ¿qué herramientas o cómo combino herramientas para buscar? Y de esa necesidad, entonces nace lo que es Multiplicity. Países en donde se está utilizando Multiplicity en este momento, porque Multiplicity pasó por una fase de prueba con clientes conocidos para ya desplegarse a nivel de lo que es Latinoamérica y todo país que sea de habla hispana. Entonces, el principal país donde se utiliza es República Dominicana. Pues nosotros tenemos como empresa ya 14 años en el mercado y eso obviamente nos abrió muchísimas puertas desde el mismo momento del lanzamiento de la herramienta. A quienes todos los que ya eran nuestros clientes se prestaron para lo que fue el piloto y lo que era probar la herramienta. Luego ahora tenemos un programa muy interesante en Estados Unidos de emprendedoras latinas que también usan Multiplicity para hacer coaching a aquellas personas latinas que quieren poner su negocio. La Universidad de Florida está ayudando a que esas latinas que quieren poner un negocio, que quieran emprender un negocio en Estados Unidos, evalúan el clúster de Multiplicity de competencias de emprendedor y coach y mentores de la universidad ayudan a esas emprendedoras a que mejoren y desarrollen lo que son esas competencias y puedan entonces poner, que les sea más fácil llevar lo que es una empresa en Estados Unidos. Y en México, está siendo usado en México también por algunas empresas, empresas de tecnología y empresas de educación online, que evalúan a sus profesores a través de la herramienta y está siendo usada en Panamá por varias empresas en Panamá. ¿Cuáles son los sectores en donde Multiplicity se mueve? El principal sector donde se mueve es el sector gobierno en República Dominicana, donde ha tenido más penetración. Por el tema de que República Dominicana se está moviendo por un tema de que es una economía emergente,
es uno de los países que a nivel económico ahora en Latinoamérica está mejor. Entonces, hay mucha necesidad de inversión extranjera. Y el tema de lo que es la competitividad del Estado y lo que es la competitividad de lo que son las zonas francas y de lo que son las personas es muy importante. Y el gobierno está reforzando eso porque le interesa lo que es la inversión extranjera y le interesa tener más personas competentes. Por ende, el gobierno entiende que una manera de lograr competitividad es reclutar al servidor público, a los maestros y a lo que son las principales fuentes de competitividad para República Dominicana, no por personalidad, ni por herramientas que miren rasgos, sino que eso es lo que quiere, aprovechar y hacer un país competente a nivel de lo que son sus recursos. Por eso el Estado cada día, de hecho Multiplicity evalúa lo que son los maestros que van a entrar por concurso, a lo que es el magisterio, para entrar al magisterio, para entrar en la presidencia como servidor público, para entrar en el despacho de la primera dama, y para lo que es todas las fuentes, Banco Central, impuestos internos, todo lo que pudiera mejorar la competitividad del país. Por eso ha tenido muchísima penetración. También las medianas empresas, que no pueden hacer un desarrollo a la medida, encuentran en lo que es un test multifactorial y que es universal, han encontrado también. Y un nicho muy grande son los coach y los reclutadores. Los coach y los que son las reclutadoras utilizan Multiplicity para lo que son su reclutamiento y para lo que es ofrecer coaching a los coach, a sus coaches para que mejoren lo que son las competencias. ¿Por qué seleccionar un Multiplicity, los que están utilizando Multiplicity que va en crecimiento todos los días? Porque es un modelo de evaluación versus un almacén de test. O sea, los clientes de Multiplicity dicen que hay empresas o comercializadoras de test que tienen muchos test, muchos test. Y a veces el cliente se confunde. Incluso para darle seguimiento, incluso para poder asegurar lo que es la estandarización, de tener evaluadores con un proceso estandarizado de entrada y de desarrollo de personas, y se pierden entre lo que es un almacén de test. Entonces encuentran en Multiplicity un modelo para seleccionar un perfil ideal a través de un diccionario claro de conductas. Claramente pueden seleccionar lo que son los perfiles o las conductas que van a ser competitivas a esa organización. Tienen un modelo que le evalúa el nivel en que esas conductas están y tienen un modelo de cómo desarrollar esas conductas. Entonces, los clientes que están con Multiplicity dicen que están con Multiplicity, una de las razones es porque es un modelo de evaluación integral versus lo que es un almacén de test. Los contenidos aportados por Multiplicity que permiten implementar buenas prácticas de evaluación. Nosotros todo lo que es el taller de diseño de perfil, de cómo desarrollar, de cómo retroalimentar, de cómo hacer una entrevista, los ofrecemos gratuito. Y lo que nos interesa es, además de la venta del test, tener una comunidad educada en lo que son buenas prácticas de evaluación. Y que cada persona que pase por una empresa, por un proceso de evaluación, no sea para ficharlos, enjuiciarlos, como decía en la presentación anterior, de evaluar lo que se evalúa mal, sino que sea para abrirle puertas de desarrollo. Entonces nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con lo que son contenidos, artículos, talleres, todos los damos gratuitos, de que realmente toda persona que pase por un proceso de evaluación sea para abrirle una puerta de desarrollo. Un diccionario de conductas claras para definir perfil ideal. Los clientes entienden que el diccionario de Multiplicity, a diferencia de otros diccionarios en que lo que cambia es el verbo, la redacción, y no se ve claramente, o sea, a nivel de conductas observables, la diferencia entre un nivel y otro. El cliente siente que hay una diferencia observable, o sea, que les puede servir de evaluación de desempeño, y de mirar a lo que son las personas que pasan por ahí, en observarlo en su conducta real, porque es un diccionario muy claro de lo que son conductas concretas, observables, y no
un diccionario filosófico, ni lleno de verbos, que no le permiten al final poder medir y ver lo que son esas conductas en la persona. Un test de rendimiento simulación. Podemos saber si alguien es competente en relación a las conductas que la organización requiere para lograr sus resultados. Un test de rendimiento versus lo que es una autoevaluación. Si el cliente que selecciona Multiplicity es porque no le gustan los test donde la persona se autoevalúa, sino que Multiplicity son una serie de casos, una serie de simulaciones, y entienden que eso les permite más ver, sobre todo los clientes de reclutamiento, quiénes son competentes en un momento para poder ejercer una función con éxito. Una plataforma tecnológica amigable que permite gestionar el proceso de evaluación. Nuestros clientes tienen una clave y a través del contenido que le damos y de manuales funcionales claramente determinados, ellos pueden autogestionar todo lo que es su proceso de evaluación. Dicen que de una manera demasiado fácil, rápida y con mucha base de información en Excel para poder correlacionar variables y poder hacer análisis de lo que es su fuerza laboral. ¿Por qué se quedan en Multiplicity? Porque la satisfacción que tenemos es que los que han seleccionado Multiplicity ya tienen 2 años la mayoría con Multiplicity y siguen creciendo en lo que son su educación y su proceso de evaluación. ¿Qué dicen ellos de por qué siguen en Multiplicity? Porque los resultados de las personas están muy cerca de la realidad. O sea que el proceso que se siguió para lo que es la validez del test y el proceso continuo que seguimos de analizar los datos y ver si los ítems son fiables o no. Las personas dicen, ese soy yo, cuando abre el test, el evaluado, me ha pasado esa experiencia, ese soy yo. Yo siento que esas competencias son las que requiero mejorar. Y luego que hacemos una encuesta, cuando en el proceso de reclutamiento entran una persona, el cliente manifiesta que vio esas conductas en la persona. O sea que esa persona es muy parecida a lo que les decía Multiplicity y por eso se han permanecido utilizando. Los reportes ofrecen la información necesaria para tomar decisiones. No son reportes al igual que el diccionario filosóficos ni poemas, sino que tienen la información concreta que requieren para tomar decisiones de calidad con lo que son sus evaluados. Las conductas de desarrollo permiten potenciar el aprendizaje autodirigido. Multiplicity en uno de sus reportes, que es el con perfil ideal, aparece la conducta que la persona tiene a nivel de lo que es su resultado, pero también aparece la conducta del nivel ideal. O sea, el evaluado puede ver claramente qué es lo que tiene, o sea, qué conducta exhibe y cuál es la conducta que debiera desarrollar para la posición en la que se está visualizando. Y la plataforma tecnológica autogestionable permite una gestión efectiva de los procesos de evaluación. Características de los clientes recurrentes. O sea, ¿por qué varios clientes son recurrentes que firman contratos de 1 año, que los seleccionan como su modelo y hasta se declaran fans de Multiplicity? Yo pienso que es una relación que no es solo Multiplicity. O sea, el que se lleve el mérito o el test de que esos clientes tengan buenas prácticas de evaluación, sino que nos hemos dado cuenta que esos clientes tienen una característica para realmente tener buenas prácticas de evaluación y que son empresas muy reconocidas en el mercado dominicano. Ellos crean un perfil, o sea, desarrollan un perfil. Nos hemos dado cuenta que aquellos clientes que no saben qué buscar, evalúamelo para cualquier cosa, o no tienen claramente cuáles son las conductas de éxito que se requieren en su institución y no tienen claro lo que es una competencia, no son usuarios recurrentes, sino que los que crean buenas prácticas de evaluación y son usuarios recurrentes tienen un proceso de desarrollo de perfil y un proceso muy introspectivo de organización, de qué conductas requiere esta organización para ser exitosa. Definen e implementan un sistema de valoración integral. O sea, no evalúan por evaluar. Son empresas que crean un perfil
y que luego que evalúan su gente, desarrollan a su gente, retroalimentan a su gente, los hacen conocedores de cuál es de una información de valor, tienen un proceso de retroalimentación con coaching y con gente certificada, y además desarrollan esas conductas, o sea, crean un sistema, más que de evaluación, sino de aprendizaje, y un sistema de crecimiento y un sistema de desarrollo. Evalúan el perfil y búsqueda de información contraste, o sea, no endiosan la evaluación, el test, sino que correlacionan el test con entrevista, correlacionan el test con assessment presenciales o correlacionan el test con evaluación de desempeño, sino que hacen evaluaciones contrastes y hacen un proceso en donde enriquecen, no dejan el test suelto, solo, sino que lo enriquecen con otras informaciones que tengan de la persona. Es decir, que implementan una cultura de aprendizaje y desarrollo acorde a los resultados de la organización. Esas son las características de lo que son los clientes, creando una cultura de aprendizaje y de desarrollo, más que de evaluación per se. Ok, bueno, pues hasta aquí, digamos, esta charla o esta presentación de nuestra experiencia, y abrimos ahora un turno de ruegos y preguntas por vuestra parte, o de comentarios, o de cualquier aportación que queráis hacer. Os vamos a pasar un micrófono para que sea un poco más fácil. Sí, ¿alguien se anima por allí? Hola, buenas noches. ¿Me oís? Poco. ¿Y ahora? Ahora sí. Buenas noches. No me ha dado tiempo, he llegado tarde, pido disculpas porque no me ha dado tiempo a escuchar a los tres, pero a los dos últimos ponentes sí les he escuchado y hay dos cosas que se me ocurren. Una para ella. Me parece muy interesante el multiplicity, pero sí me gustaría saber si vosotros habéis controlado la forma de que no se queme el test. O sea, ya sabéis que los candidatos habitualmente saben muchas más de test habitualmente que el propio psicólogo y lo utiliza para prepararlo en cualquier tipo de evaluación. Con lo cual, nosotros cuando trabajamos, primero, no le decimos a nadie lo que ponemos y al cabo de unas cuantas veces tenemos que cambiar de test porque ese test está quemado, porque ya lo saben. Apagado, sí. Un buen método para contrarrestar ese efecto, que es bastante habitual, es que sea un test multidimensional y que tenga bastantes, no bastantes, pero varios ítems por cada dimensión. Ahí lo que ocurre es que el sujeto tiene que averiguar o inferir qué es lo que se supuestamente está evaluando. Y ahí ya entra en juego una inferencia que no siempre suele ser acertada de cara a falsear el test, que es el objetivo de esa lógica de intentar entrenar. Esto ocurre también mucho en las academias de policía con los test de personalidad y vamos, por experiencia propia te digo que no son capaces de falsearlo. Les pueden entrenar, pero los test que les pasan, por ejemplo, son incluso más largos y es muy complicado ser consistente y recordar qué ítem corresponde con cada dimensión y qué es lo que supuestamente evalúa. Es un poco lo que hemos intentado ver. Obviamente de cara al futuro, si vemos que hay cierta inconsistencia en la aplicación, se pueden reelaborar los ítems o cambiar de aquellos que se desestimaron porque tenían un peor indicador psicométrico, volver a retomarlos y volver a testarlos. Pero una buena solución es esa. Si me permites, una cosa también quería
quería abundar en otra dirección. O sea, Multiplicity para mí no es un test terminado, porque ningún test está terminado. Es decir, esto es una cosa que se va retroalimentando constantemente, que vas recabando datos, que vas viendo qué pasa y vas cambiando cosas y vas intentando mejorar constantemente. Es decir, esto es una cosa continua, es una autoevaluación, una evaluación continua, por así decirlo. No tienes una herramienta, has terminado la herramienta, esa herramienta vale siempre y para siempre, no. Eso, ahora, de hecho, ya le toca casi una revisión a Multiplicity. Si ya tenemos datos más que suficientes para ver cómo está funcionando y profundizar, teniendo muchas más evaluaciones que hicimos en los estudios iniciales, para ver por dónde van los tiros, ¿ok? Y introducir las mejoras necesarias. Es decir, nunca es una herramienta acabada. Gracias. Sí. Bueno, otra. Lo que pasa es que no sé si tiene que ver con Multiplicity, porque llegué cuando más o menos estabas hablando de las emociones negativas. Entonces, yo no sé si lo evalúa Multiplicity o estabas hablando de otra herramienta. No, era otra herramienta, era un ejemplo de evaluación, digamos, descontextualizada, digamos, más sin ningún contexto para no contaminar la evaluación. Vale, entonces nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me quedo un poco con las ganas de conocer un poco más la herramienta. Es decir, tiempo de aplicación, qué competencias evalúa principalmente. Y una segunda pregunta, ¿cómo evaluáis la competencia o, digamos, el rendimiento, la predicción de rendimiento comercial? Vendedores, y se puede ser de retailing en particular. Pero bueno, conocer básicamente un poco más sobre la herramienta. Gracias. Ok. Bueno, con Multiplicity en el momento actual, porque como te digo es una herramienta en constante evolución, lo que mide son 15 competencias, ¿ok? Hay 15 competencias, digamos, son competencias bastante estandarizadas, bastante ya conocidas, como puede ser planificación, puede ser trabajo en equipo, iniciativa, flexibilidad, etcétera, ¿ok? Y, como te decía, cada una de esas competencias, un poco en la línea que comentaba antes Alfredo, lo que hemos intentado es hacer un test lo más corto posible, ¿vale? Pero que al mismo tiempo mida, en lo que se refiere a tiempos de aplicación. Multiplicity es un test modular. Eso quiere decir que tú no tienes que aplicar las 15 competencias, aplica las que quieras, ¿ok? En el momento que las necesitas. Cada una de ellas tiene como 4 ítems, 4 casitos, ¿vale? Y yo te diría que el tiempo de aplicación por competencia pueden ser, depende, pero digamos 8 o 10 minutos aproximadamente por competencia. Evidentemente, si vas a medir 15 competencias, la cosa se te dispara un poco de tiempo, pero claro, 15 competencias ya es una cosa seria para medir, ¿ok? Siempre se recomienda medir perfiles pues, más lógicos, como 4, 5, 6 máximo de competencias. Y ya te digo, entre 8 o 10 minutos es la aplicación. Por lo que me comentabas del perfil comercial, Multiplicity tiene, además, digamos, de la medición de la competencia en sí, tiene una serie de clústeres, digamos, de agrupaciones de competencias, ¿ok? Que lo que hacen es coger, digamos, la información que has tenido en varias competencias y a través de una serie de medias ponderadas darte una valoración general. Hay un clúster comercial para eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, coge varias competencias y al final tienes una puntuación única centrada en el área comercial. Hay otros, ¿vale? Hay orientación al emprendimiento, ¿ok? Hay varios clústeres. En el momento tenemos, creo que son 4 clústeres o 5, pero lo dicho, eso está también en una constante evolución. Pero sí, se puede sacar, digamos, en el tema comercial, que es un tema muy demandado, digamos, una puntuación única a través de una combinación de ciertas competencias. ¿Ok? Aprovechando que ahora hablas de lo que son los clústeres, ¿me explicas la diferencia entre el perfil y el clúster desde el punto de vista de usuario de la empresa? Si yo quiero seleccionar un comercial, me sumo a tu clúster, me formo mi propio perfil en función de otras competencias. Si es una secretaria, tenéis uno, lo tengo que crear yo. Ok. Vale, sí. Evidentemente, una cosa es el perfil, es decir, tú puedes crear el perfil que quieras, probablemente en muchas ocasiones tienes ya un perfil definido con una serie de competencias. El clúster es, por así decirte, una herramienta que te puede facilitar la labor teniendo un perfil estándar, ¿ok?
Un perfil estándar que viene evidentemente de una investigación, de haber trabajado con muchas empresas y de haber visto que esas competencias funcionan con perfiles comerciales. ¿Okay? Un clúster, por así decirlo, es una especie de perfil estandarizado. ¿Okay? Con eso te va a funcionar, pero tú puedes tener, digamos, una serie de particularidades en tu compañía que dices, no, pues yo es que además necesito esta competencia o esta no me viene tan bien, ¿okay? Y puedes crear tu propio perfil. ¿Okay? La creación del perfil es absolutamente libre, igual que la utilización del clúster. ¿Okay? Puedes crear tu propio perfil o basarte, digamos, en lo ya existente. ¿Okay? Es facilitarte un poco la labor, por así decirlo, darte algo ya hecho. Bueno, mi duda surge que si esta plataforma nació, tengo idea, aquí en España, ¿por qué no funciona aquí en España? ¿Por qué está en América? Bueno, eso es una historia administrativa, por así decirlo. Es decir, esta plataforma nace en España y en Dominicana, es decir, nace de la unión de lo que es Natalia y de la empresa en la que estaba yo entonces, que se llamaba Lani Atkinson. ¿Okay? Esa herramienta se desarrolla y de hecho se empieza a comercializar en España. ¿Okay? No diré nombres, pero lo han utilizado aquí una gran cadena de distribución y una gran empresa automovilística. ¿Qué sucede? Que en un momento dado, por eso te digo que es un tema administrativo, yo abandono a Lani Atkinson y entre los acuerdos a los que llego está el que Multiplicity, digamos, se viene conmigo. ¿Okay? Por eso hasta ahora, digamos, ha tenido una fase, digamos, de transición hasta su implantación en España. Ahora, digamos, es cuando empieza a salir al mercado español. ¿Okay? Vale, gracias. No es un misterio grave, pero está bien aclararlo. Sí, ¿Okay? Lo preguntaba porque mencionaba que era en conjunto el que se apoyaron de la Complutense. Correcto. Y todo esto, y me surgía la duda. Correcto. Gracias. Correcto. Ok, a ti. Hola, buenas tardes. Hola. Un poco al hilo de la cuestión que ha preguntado hace un minuto esta compañera. Indicar también como cuestión si habéis valorado a la hora de hacer de alguna forma los estudios de la herramienta con los resultados que tenéis, que son de población en Latinoamérica. Entiendo que a nivel de España culturalmente somos distintos y a la hora de también de tener el desarrollo de la herramienta, no sé si habéis valorado esto. Incluso a la hora de expresarnos, el lenguaje tiene sus variaciones. Entonces, no sé si este tipo de cuestión la habéis valorado a la hora de los resultados, porque, como digo, la población, culturalmente, somos diferentes. Incluso entre países en Latinoamérica. Habrá sus diferencias, entiendo, culturales. Gracias. Ok. Bueno, eso sí se tuvo en cuenta, yo creo, desde el principio. Realmente, aunque hay una diferencia cultural, en muchos casos no hay tanto una diferencia competencial, por lo menos, por así decirlo, significativa, por lo menos nosotros no la vimos. Pero digamos, todo lo que fue el análisis, todas las pruebas piloto, todos los estudios de campo y tal, se realizaron en ambos sitios. Es decir, tenemos gente de Latinoamérica, no solo de República Dominicana, porque hubo gente también de Panamá, de México y de otros países, y también tenemos una muestra importante de población española. ¿Okay? Se analizaron un poco y, digamos, dividiendo un poco esas muestras, tampoco se vieron unas diferencias mayormente significativas entre las dos muestras. ¿Okay? Entonces, digamos que sí, lo que nosotros buscábamos, evidentemente ahora tenemos que darle otra vuelta, digamos, con la muestra que tenemos, pero lo que buscábamos era una prueba un poco de la aplicación lo más universal posible. ¿Okay? En las pruebas piloto, evidentemente, teníamos que ver que eso se podía hacer, ¿okay? Que no había una diferencia tremenda entre lo que pasaba en República Dominicana o lo que pasaba aquí con una competencia u otra. Y realmente no existía como tal una diferencia significativa, o nosotros no la vimos. Por tanto, sí, digamos, yo sí considero que por lo menos está bastante probado en España también, ¿okay? No solo en América Latina. ¿Okay? Por allí. Hola, mira, mi pregunta más encaminada a la evaluación, que habéis comentado que no solo es una herramienta de evaluación, sino también de desarrollo de aprendizaje. Sí. Entonces, entiendo, se puede utilizar también como evaluación continua la misma herramienta, o esto es aparte de desarrollo de la empresa. O
sea, una vez que se evalúa a los empleados o al candidato, se evalúan las competencias, pero luego hay un desarrollo de cómo aprender a optimizar esas competencias, es lo que he entendido, ¿no? Es correcto. Entonces, se utiliza también, o sea, Multiplicity da esa opción digamos, al evaluador, a poder desarrollar, o sea, da facilidades para desarrollar optimizar, ¿es así? Como evaluación continua, entonces, o... No dentro diría de no diría yo tanto como evaluación continua. Bueno, pero la evaluación continua como utilizada como para ver que ese aprendizaje, se optimiza esa competencia de manera progresiva, ¿no? O sea, entendiendo esa evaluación continua como... ¿sí? Sí. Vale. No ofrecemos el curso como tal, o el entrenamiento, o el seguimiento, en lo que es, por ejemplo, si una organización, nosotros evaluamos una organización, y sale que en conjunto tiene una oportunidad de trabajo en equipo, por ejemplo, algo que me acaba de pasar con una aseguradora recientemente. Hacemos un análisis y vemos que el común de todos los que, o sea, la mayoría estadística de los que trabajan ahí, tienen un aspecto de trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Que les recomendamos cuáles son las actividades que debe seguir ese gestor de recursos humanos y ese dueño de esa aseguradora para fomentar el trabajo en equipo. No ofrecemos las actividades, pero sí le entregamos una guía. Además de eso, ese es el desarrollo grupal. Para el desarrollo individual, cuando una empresa evalúa a todos sus empleados, le ofrecemos un taller a los evaluados, donde interpretan sus resultados. Y le enviamos la documentación de cómo mejorar trabajo en equipo, de cómo mejorar autocontrol, qué películas ver. Lo que no hacemos es actuarlo, o sea, darle seguimiento a eso, sino que delegamos al gestor de recursos humanos, pero sí lo entregamos con una guía de retro. Incluso los evaluados, le hacemos un taller donde están todos los evaluados, le explicamos lo que es su reporte, de cómo interpretarlo, de cómo puede potenciar el autoaprendizaje, el autodesarrollo y cómo se aprende en competencia. Y al gestor de recursos humanos, de cómo observar esas conductas, y a los supervisores. Lo que no hacemos es ofrecer los entrenamientos ni lo que son las actividades, pero sí la guía. Sí. Por otro lado, porque no sé si he entendido la otra parte de tu pregunta, lo que sí que yo no es recomendable como tal es utilizarlo como herramienta de evaluación continua varias veces, ¿me explico? Es decir, pasar Multiplicity y ver con el propio Multiplicity hasta qué punto ha evolucionado. Ok. Sí le ponemos cómo observar esas conductas, de cómo sí mejoró, de cómo en la práctica verlo, sí lo hacemos. Sí. Eso sí. Y al evaluado, también hacemos talleres con el evaluado de responsabilizarlo de su desarrollo. Exacto. Correcto. Sí lo hacemos. Eso sí. Sí. Ok. Y con esto cerramos el ciclo, o sea, de que no se ve la evaluación aislada, sino de cómo ponerla en práctica. Al evaluado también le hacemos mucha conciencia de que no necesariamente las competencias son laborales. Por ejemplo, si voy a mejorar el trabajo en equipo, le ponemos el ejemplo cuando lo retroalimentamos y ustedes se van de viaje en parejas, ustedes pueden implementar el trabajo en equipo. Fíjense cuáles son las conductas de trabajo en equipo, mírenla en esta película, eso lo hacemos mucho y gusta muchísimo a los clientes porque nos vamos más allá de la evaluación para que lo vean en su práctica a nivel de conducta. Sí. Por eso es que lo ven como una evaluación integral. Sí. A los que lo usan aislados, sin eso, se pierden y no tiene sentido para ellos. Sí. Y lo he notado. Sí. Es que yo creo que eso es crítico, es decir, si la cosa no va inserta en un sistema, al final la gente la deja de usar porque no le vale. Es así. Sí, es lo que marca. Y lo hemos notado. Incluso cuando hacemos eso, el mismo evaluado dice, evalúenme. O sea, se crea una cultura de evaluación porque ve cómo se le ayuda a poner en práctica eso en su casa, con su pareja. Y
¿Alguien más? Vale. Buenos días, ante todo. Una pequeña pregunta, solo que se la escuchaba a Miguel Ángel. Creo que has dicho que es un test universal. ¿Se podría utilizar para todos los niveles de una empresa, desde mandos hasta un puesto más técnico, por así decirlo? Sí, en principio sí. Vale, sí, genial. sí. Y una segunda pregunta. Se me acaba de ir. Se me ha ido. ¿Qué tipo de estructura, qué tipo de pruebas incluye lo que es el test? ¿Son preguntas abiertas, son preguntas cerradas, tiene pruebas situacionales en su interior? Son preguntas cerradas, ¿ok? Lo que te hace es, digamos, son preguntas situacionales, te plantea una situación, un caso, y te plantea 4 alternativas cerradas, ¿ok?, de respuesta. Esas alternativas, evidentemente, contienen conductas de diferentes niveles, ¿ok?, formuladas de manera que no sea evidente que son, digamos, mejores o peores, ¿ok? Para eso se probaron, para eso se hicieron los estudios piloto y demás. Y como te digo, son 4 por competencia. Multiplicity no es solo un test de competencias, ¿ok? Mide otras 2 cosas, que son aptitudes, tiene una parte de pensamiento analítico y sistémico, porque también le añade un complemento al test, sobre todo para gente con potencial o gente que tiene, digamos, poco historial en competencias, por así decirlo, poca experiencia, te puede dar una medida de potencial interesante. Y también tiene una parte de lo que nosotros llamamos motivadores. El motivadores es más bien una especie de match cultural, es decir, entre la empresa y tú. Es decir, lo que trata de poner en relación qué es lo que tú buscas, desarrollo profesional, dinero, buen ambiente, etcétera, y lo que la empresa te puede ofrecer, de algún modo, para ver hasta qué punto casa, ¿ok? Porque eso queda fuera, de alguna manera, de la competencia, pero sí que puede ser un aspecto importante, luego en la adaptación y en la continuidad de esa persona dentro de la compañía. Entonces, digamos, son 2 aspectos complementarios. Quizá lo más importante de Multiplicity es la parte competencial, ¿ok?, pero esa parte también, digamos, creo que añade bastante valor, sobre todo en algunos aspectos. ¿Okay? Vale. Y por último, hilando con lo que ha dicho Alfredo sobre las nuevas tecnologías, el Big Data y las nuevas métodos y técnicas que existen, ¿no creéis, por ejemplo, que una aplicación interesante para la prueba puede ser, por ejemplo, diseñarlo de una manera más interactiva, como un juego en el que la situación no solo se lea, sino que, por así decirlo, se opere con ella o se viva? Sí, es decir, hay muchas opciones, ¿ok? Lo que pasa que, bueno, primero tienes que contar con, digamos, con lo que puedes hacer hasta cierto punto. Y luego, ten en cuenta, yo sí he tenido bastantes experiencias con temas de juegos o de llevar temas de assessment a juegos, y en general te digo que en bastantes ocasiones no te creas que nos ha funcionado bien, ¿ok? El operativizar las situaciones sí estoy de acuerdo que puede ser interesante. El tema del juego, no tanto. No sé por qué. Llega un momento que si tú planteas una situación que es más bien como un juego, la gente se la toma como un juego, más que tomársela en serio, ¿ok? Entonces, como que el test perdiera un poco de validez aparente, no sé cómo decirlo. Sí. Ahí también yo siempre le digo a mis alumnos, no os olvidéis del dinero. Si vais a hacer una evaluación, digamos, gamificada de esa forma, necesitas un desarrollo software, programadores, es mucho más caro que una evaluación más habitual. Y si la eficiencia es similar, no hay grandes diferencias, y en algunos casos, como dice Miguel, hay como cierta distorsión en la evaluación, siempre hay que ir a la más económica en ese sentido. Al final es una aplicación en el mundo real y estaría bien, pero también quizá se ha visto que la evaluación por gamificación funcionan, hay diferencias, digamos, por edades. Hay gente que está menos habituada, con los estratos de población más mayores lo ven como algo no vinculado al trabajo, probablemente. Como si hicieras una dinámica de presentación, que a veces ocurre en clase, y dice, esto no cuenta para el examen, pues hago lo que me dé la gana, es algo similar. Sí, efectivamente. Y por otro lado, un poco abundar en lo que decía Alfredo. Es decir, a veces trata de tirar por lo más simple, porque si lo más simple te está funcionando, te va a funcionar y va a ser más barato. A ver, mi pregunta es que al haber ahora dentro de las organizaciones distintas generaciones, si eso se ha tenido en cuenta en vuestro test. O sea, porque realmente las competencias que se definen, me imagino, obviamente, que se aplican más o menos igual a todo el mundo, pero a la hora de aplicar, ¿habéis encontrado que los resultados por grupos de edad difieren mucho o no?
En ese sentido le vamos a dar la palabra a Mirko, que está ahí, y seguramente lo recuerde mejor porque yo no sabría contestarte ahora mismo, no lo recuerdo. Así que Mirko, te paso la patata caliente. ¿Me escucháis? Sí, ¿se puede repetir la pregunta, que estaba dormido? Si hay diferencias por edad en las competencias. Si, no recuerdo haber hecho alguna analítica similar en varianza por edad o algo así. Vamos a ver, lo que sí, si no recuerdo mal, porque tendría que ir a repasar todo el conjunto de pruebas y en qué fase seguramente tuvimos la edad como control, si no recuerdo mal. Ahora, que tuviésemos hipótesis específicas sobre la evolución de las competencias, de momento no se puede responder a esta pregunta en cuanto no tenemos datos longitudinales que permitan esto. Es decir, para responder si una competencia evoluciona o no en función de la edad, pues para hacerlo bien sí se necesita que tener datos ya de unos cuantos años. Ahora, que una persona tenga mayor edad y tenga unas competencias que otra que tiene menos, de edad inferior, no significa que sea una competencia que evoluciona a lo largo del tiempo. No sé si me estoy explicando. Entonces, de momento la variable edad únicamente se ha tratado en una fase como, pues eso, como control. ¿He contestado a la pregunta? ¿Alguien más? Nos da tiempo a una pregunta más, señor, por allí. Hola. Hola. Buenas. A mí me ha surgido una duda cuando has hablado de que se valora el match cultural entre el evaluado y la empresa. No sé si esto se hace teniendo en cuenta las características de la empresa concreta o es algo estandarizado o... Ok, sí. Evidentemente se hace con las características de la empresa concreta. Es decir, por así decirlo, la empresa crea su perfil, su propio perfil. Es decir, oye, esto es lo que yo como empresa soy o lo que yo como empresa ofrezco, ¿vale? La empresa crea, de alguna manera le ayudamos a crear un perfil, por así decirlo, ideal, no ideal, es decir, esto es lo que soy, ¿vale? Ofrezco más dinero que desarrollo profesional, ofrezco más aprendizaje que posibilidades de crecimiento. Y a partir de ahí es cuando se compara con el evaluado. Es decir, la empresa se evalúa en las mismas categorías que se va a evaluar el participante y entonces luego se intenta ver hasta qué punto casa. Claro, mi duda era eso, si las categorías que se evalúan dentro de eso eran las mismas, dinero, tal, y luego se ajustan en función de la... Se ajustan en función de la empresa, efectivamente. Vale. No, evidentemente no puede haber un estándar ahí. No, claro, por eso me ha surgido ahí. Gracias. Nada. Anterior, con un ejemplo. Sin datos estadísticos, o sea, sin analizar datos estadísticos con el tema de la edad, es que lo que he visto de los evaluados es que es a través de la experiencia. No sin datos estadísticos, sino lo que he visto. Y puedo comentar una anécdota de alguien, un empresario, que iba a promover a supervisor a un operario de maquinaria y le pasó Multiplicity. Entonces sacó el liderazgo 5. O sea, sumamente alto. Y él me decía, pero es que no puede ser, porque esta persona nunca ha sido supervisor. O sea, esto está muy raro. Entonces, cuando le hicimos la entrevista a la persona que iban a promover, él es líder de Scout. Era pastor, en su iglesia era evangélico, y era el pastor. Su papá y su mamá eran alcohólicos y tuvo que hacer frente a lo que eran sus hermanos y su familia. Entonces, he visto que es más la experiencia que quizás la edad. Él sacó 5 en eso porque tenía varios roles de liderazgo, aunque no formales, dentro de la empresa como supervisor. Ok. Pero ya, sí. ¿Habría posibilidad de ver un ejemplo de un caso para hacernos una idea de cómo es la prueba en sí? No sé si está ubicada en la nube, dónde está alojada o La nube.
en la nube. Sí, bueno, es una prueba evidentemente ¿Le puedes alojada mandar una invitación? en la nube. Ahora mismo no podemos ver ningún caso, no tenemos ningún caso preparado, pero por supuesto a cualquiera de vosotros que le interese sí que os podemos mandar una demo, sí que os podemos mandar Le podemos mandar una invitación. una invitación, etcétera. Vosotros tanto en las invitaciones que os hemos mandado como os dejaremos a nuestras tarjetas, tenéis tanto las webs como nuestros correos electrónicos y se os manda tanto invitación como modelo de reporte o cosa semejante, cualquier cosa que os interese, evidentemente. Si a los que están aquí en el evento pueden llenarse una evaluación y nosotros entregarles su reporte. Exacto. Y así tienen la experiencia completa. Okay. A los que los interesen, pues nos dejan sus correos y demás. O si quieren aplicárselo a un empleado o a alguien conocido para ver lo que son los resultados, o están manejando algún proceso, pues estamos dispuestos a... Para ver cómo funciona. Y así ven la experiencia completa. Que es más que un demo. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? No. Bueno, pues, oye, una vez más, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestro tiempo y por haber hecho esta sesión, como decía al principio, productiva y por habernos permitido a todos aprender un poco más. Lo dicho, animaros también. Para nosotros siempre en redes sociales publicamos muchas cosas, publicamos análisis, publicamos cosas, todas las cosas que vamos encontrando las vamos compartiendo, o sea que os animo también a echarle un vistazo a nuestras redes sociales, a nuestros blogs y tal, con todo lo que con todas las novedades que vayamos publicando sobre Multiplicity y demás. Y lo dicho, cualquiera de vosotros que quiera probar la herramienta, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias y lo dicho, no os vayáis todavía porque hemos preparado un pisco labis ahí fuera, ¿ok? Para que, si queréis tomaros un refresco, algo de comer, etcétera, para aprovechar antes de salir, ¿ok? Pues muchísimas gracias.